Pedro Albizu Campos fue nuestro Jesús puertorriqueño. ¿Quién fue Albizu? El maestro. Nos comentan, Tirso José dice, saludos, soy de Venezuela. ¿Pudieras explicarme qué es Albizu? Gracias. Y él nos hace esta pregunta porque alguien en uno de mis videos mencionó a Albizu el maestro en los comentarios. Pues de ahí surge esta duda sobre qué quiso decir esta persona con Albizu el maestro. Un tema súper interesante porque este nombre realmente es historia de Puerto Rico. Y voy a comenzar el video diciendo algo que a mucha gente le va a incomodar. Porque para mí, Pedro Albizu Campos fue nuestro Jesús puertorriqueño. Para mí él fue el Jesús boricua. Y no te voy a decir ahora, pero te voy a explicar al final de este video el por qué. Pedro Albizu Campos. Albizu no fue cualquier figura. Albizu, un hombre inteligentísimo, políglota, abogado, graduado de Harvard, veterano de la Primera Guerra Mundial bajo el ejército estadounidense. Un hombre brillante que conocía el sistema desde adentro. ¿Qué pasa? Que cuando Albizu regresa a Puerto Rico, él comienza a denunciar el colonialismo. Comienza a hablar muchas verdades incómodas sobre lo que estaba sucediendo en Puerto Rico con Estados Unidos. Y él estaba muy adelantado para su tiempo. Pero no solamente se atreve a hablar en contra del colonialismo, también se atrevió a señalar algo muy grave que sucedió en Puerto Rico. Albizu denunció directamente a un médico estadounidense que se llamó Cornelius P. Rhoads. Y ese médico escribió una carta que en esa carta habló del desprecio que él le tenía al pueblo puertorriqueño. Inyectado cáncer en pacientes puertorriqueños, hablando incluso hasta hubieron personas que murieron. Y en esta nota aparentemente dicen que fueron 8. ¿Y qué pasa? Albizu viene y habla sobre lo que hace este doctor, utilizó su voz y lo dijo con nombre y apellido. Después de eso, encarcelan a Albizu. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque mientras Albizu estaba preso en la cárcel La Princesa, él denunció que lo estaban irradiando dentro de su celda. Le estaban poniendo radiación. Él sentía esas quemaduras, dolor constante en su cuerpo. La respuesta del sistema fue decir que él estaba loco. Pero no se quedó ahí porque vinieron doctores, médicos de otros países a examinarlo. Y entre ellos, Orlando Daumy, médico cubano y presidente de la Asociación de Cáncer de Cuba. Lo examinó personalmente y concluyó que las lesiones y el deterioro físico de Albizu eran compatibles con exposición a radiación. También médicos de México evaluaron su condición y redactaron informes diciendo lo mismo. Obviamente que no era algo psicológico, que su cuerpo tenía daños reales y estuvo documentado que la radiación sí sucedió. Y ahí fue que se cayó la narrativa de que Albizu estaba inventando estas cosas, porque no era locura, había daños físicos real y ese fue el patrón. Denuncia, cárcel, radiación y luego desacreditación. Todo esto por hablar en contra del colonialismo, dar su voz en contra de alguien que estaba abusando contra el pueblo puertorriqueño. Para mí Albizu fue nuestro Jesús puertorriqueño, no por religión, por lo que representa, porque vino a decir verdades que nadie quería escuchar. En Lares, en Jayuya, en Utuado, en Tomerío, en toda nación, no lo hemos aceptado, porque el hambre es la política de Estados Unidos. El hambre es la política de Estados Unidos. Porque vino a advertirnos de muchas cosas que hoy ya han sucedido. Porque trató de proteger a su gente, a su pueblo, aún sabiendo el precio que tenía que pagar. ¿Y qué hicieron con él? No lo crucificaron, pero lo castigaron con radiación, lo encerraron, lo destruyeron. Poco a poco lo destruyeron. Y después trataron de convencer al mundo de que él estaba loco. Pero cuando tú estudias la historia de Albizu, te das cuenta que un hombre tan brillante, que inclusive estuvo en la guerra, que estudió en una universidad como la de Harvard, un hombre que hablaba 6 idiomas, era demasiado inteligente para estar loco. A mí me parece que él se dio cuenta de la realidad de Estados Unidos con estas vivencias de la parte militar y dentro de estar en Harvard. Albizu cargó el peso de decir la verdad en un sistema colonial que castiga a quien despierta a su pueblo. Él no murió por accidente, no se enfermó por casualidad. Básicamente lo sacrificaron por incomodar al poder. Por eso Albizu no es solo historia, es advertencia, es memoria y es una verdad que a muchos hasta el día de hoy les incomoda. ¿Y tú? ¿Conocías esto ya? Déjame saber en los comentarios, como siempre, te leo.